Gracias, querido público, por estar pendiente de esta programación de su canal Afro. Aprovechamos para mandar un saludo muy especial a nuestra audiencia de Europa, Estados Unidos y diferentes lugares del mundo que nos ven. También, de igual manera, a nuestros hermanos de Colombia, Guinea Ecuatorial. Bueno, el tema que vamos a presentar hoy es un tema muy importante. Este tema lo va a abordar nuestro queridísimo hermano y doctor Maurice Bonat. Es el tema de cómo pensar el socialismo desde la teoría panafricanista. Doctor Maurice Bonat, bienvenido a su canal Afro. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer estar aquí. Simplemente quiero decir una cosa, que todavía no soy doctor, me quedan 2, 3, 4 meses para defender la tesis, pero espero que ya voy a llegar a ser doctor. Bueno, hablemos para entender el contexto, hablemos qué significa panafricanismo y qué significa socialismo. Vale, me parece muy interesante la pregunta, pero antes de contestar, por lo menos quiero contextualizar las cosas, porque hoy es muy complicado lo que tiene que ver con el tema de los debates ideológicos. Muchas veces hay ese tipo de confrontación ideológicas y la gente a veces no tiende a contextualizar las cosas en su sitio. Por eso yo como pensador no soy socialista, ni soy de derecha ni de izquierda. Trabajo sobre una idea que se llama circunstancialismo filosófico, que yo llevo trabajando desde hace ya unos años, que saqué de Ortega y Gasset, que yo soy de mi circunstancia, partiendo de esa postura orteguiana, que es decir, cada ser humano tiene su propia historia, que tiene que construir su propia realidad, y luego también analizando lo que Francis Fukuyama dijo en los años 89 con el derrumbamiento del muro de Berlín, porque Francis Fukuyama hizo un texto diciendo que el fin de la historia, a pesar de que él se había equivocado, no se ha vivido el fin de la historia, pero por lo menos hemos vivido lo que podemos llamar el fin de las ideologías políticas, que así se entiende. Porque mucho antes de eso había una especie de confrontación entre las ideologías liberal y comunismo marxista que han marcado la tendencia histórica de los últimos 100, 200 años. Pero después de después del derrumbamiento del muro de Berlín ya solo tenemos una tendencia, que es la tendencia liberal, que domina en el mundo occidental y que domina en el ámbito de la economía. Pero yo, siendo un pragmático, alguien que piensa que ya el mundo se posiciona hacia otras realidades, no tenemos que partir de esas ideologías, sino tenemos que pensar en cómo ofrecer soluciones a los problemas que tenemos. Digo que ya yo no soy de derecha ni soy de izquierda, sino que soy pragmático. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué solución podemos aplicar para que se resuelva el problema? Mientras que podemos sacar soluciones de diferentes contextos y que la solución nos puede valer, yo abogo por ese tipo de dinámica. Por eso digo que soy socialista, soy pragmático en ese sentido. Ahora, entrando con lo que tiene que ver con la pregunta que me has hecho, el socialismo es una especie de política, es una especie de economía, es una especie de filosofía política que se ha desarrollado en el contexto histórico, sobre todo en Occidente. Hay que recordar que con el nacimiento de la revolución industrial en Inglaterra, la transformación, ya pasamos de una producción manual, artesanal, a una producción en las fábricas, en las grandes urbanizaciones. Las personas dejaron los campos para migrar hacia las grandes megápolis. Y ahí se hizo una especie de transformación, tanto a nivel de la producción económica, a nivel política y a nivel sociológico también, porque la gente ya pasa de ser simples agricultores a ser trabajadores en las fábricas, y eso creó una especie de tensión sociopolítica. Marx, como pensador, filósofo, como pensador político, y Engels y otros muchos de la época, analizaron ese contexto y dijeron que el liberalismo o el capitalismo económico, esa dinámica que estaba produciendo, lo que hacía era una especie de explotación. Lo que estaba produciendo era una especie de contexto social donde los trabajadores y los burgueses o los dueños del capital no podían reconciliarse, porque eran dos intereses opuestos, dos realidades opuestas y dos cosmovisiones o dos formas de ver el mundo típicamente enfrentadas. De tal manera que el socialismo, el comunismo, nació así como una especie de política, como una especie de organización social que tiende a dar más voz hacia cómo buscar el bienestar colectivo
más allá del bienestar individual e interés personal, como podría ser la propiedad privada, como defendió el filósofo Locke. En relación con el panafricanismo, eso hay que decir que África como continente, o sobre todo en los espacios donde se estaba pensando el panafricanismo, durante mucho tiempo habían sido espacios de explotación. América Latina, los países del sur, África, Gambia, Senegal, etc. Bueno, lo que hacían era recoger los recursos primarios que había y llevarlos a los países industrializados para transformar, para crear, etc. De tal forma que, de la misma forma que en Occidente había una especie de explotación, la clase burguesa hacia los trabajadores, también se aplicó la misma metodología en el continente africano, en los países colonizados. Aquí ya la administración colonial, subyugando, deshumanizando con el fin de tener los recursos a su disposición. Si miráis el caso de la Congo belga, Leopold, el rey de Bélgica, lo que hizo en Congo fue crear una especie de mecanismos muy salvajes, muy inhumanos, simplemente para poder explotar los recursos que estaban creando. De tal forma que en ese contexto histórico es cuando los pensadores africanos van a recurrir a los valores africanos, a las ideas tradicionales africanas, la forma de organizarse socialmente en África, para aceptar el socialismo o incluso para negar el socialismo. Eso a lo mejor vamos a entrar a lo largo de la conversación. Según la definición que usted me da, ¿se puede decir que en África ha habido socialismo? Sí, yo digo que África es un continente de socialismo nato. Si hablamos de socialismo como no ya como ideología simplemente, sino como una forma de vivir, como cosmovisión, podemos decir que África es un continente social. En el sentido de que, a diferencia de las comunidades europeas, incluso podemos encontrar ese tipo de socialismo en la Grecia antigua, donde lo que no era la comunidad. Por ejemplo, si regresamos a Aristóteles, la idea de hombre en sí es el hombre se construye por su pertenencia dentro de una comunidad. Uno no puede llegar a hacer nada si no forma parte de una comunidad. De igual manera, en las comunidades tradicionales africanas, la idea de hombre, la idea de organización, todo se hace en torno a la comunidad. La comunidad es lo que prima. La comunidad es lo que crea la moral, es lo que crea la religiosidad, es lo que crea la política, es lo que crea la economía. Todo gira en torno de la comunidad. El hombre, a pesar de que es un ser existencial, su valor, su importancia, no se puede entender fuera de la comunidad. La comunidad es lo que construye el hombre. De tal forma que, por eso yo digo que África es es un continente comunista, es un continente social, no como lo han planteado los teóricos occidentales, como una especie de lucha entre clases, sino como una organización de convivencia, una especie de búsqueda del interés colectivo. En ese sentido, sí, podemos decir que África es un espacio típicamente socialista. Maestro, en África siempre ha habido el valor del Ubuntu, de lo comunitario y lo social. Hagamos una comparación entre África y Grecia en este sentido. Es lo que acabo de decir, por ejemplo, esa relación un poco íntima, si se puede llamar así, entre las culturas primitivas africanas y la Grecia antigua. Aquí no estamos hablando de una similitud típicamente que están ligadas estrictamente, sino que hay similitudes que se parecen, pero también hay cosas que se diferencian. De tal forma que cuando hablamos de socialismo, como ya organización social, lo encontramos en Grecia. Por ejemplo, el mismo sentido de democracia es socialismo, en el sentido de que lo que está buscando es el bienestar colectivo, es la garantía o la ganancia de la colectividad. Eso es lo que persigue la democracia. De tal forma que si los teóricos políticos, los filósofos que piensan, etcétera, que la democracia nació en Grecia en un contexto donde la población se buscaba un mecanismo para autogestionarse, para autogobernarse, yo como pensador puedo incluso llegar a decir que eso también es socialismo, porque lo que prima ahí no es el interés del individuo, no es el interés o la defensa de la propiedad privada, como diría Locke, sino que aquí lo que prima en ese contexto era todo el mundo de Atenas, toda la comunidad ateniense, verse como ya sujetos iguales que tienen voz, que tienen derechos y que pueden legislar o participar en cómo se gestiona su propia comunidad. En ese sentido, están ligados, tienen una correlación o similitudes con el continente africano. Por ejemplo, en las culturas africanas, en las grandes tradiciones africanas o incluso en los imperios africanos, a pesar de que había unos reinados donde la monarquía o
el jefe del clan, de la cabeza de la familia, representaba el poder. Aún así, lo que buscaba era siempre cómo la colectividad podía seguir perpetuándose, cómo la comunidad podía seguir existiendo, de tal forma que todas las actividades religiosas, moral, social, económica, etc., giraban en torno al bienestar de la colectividad, en torno a cómo la sociedad tiene que seguir desarrollándose, cómo la comunidad tiene que seguir existiendo, porque si la comunidad muere, muere la cultura, muere la religión, muere la política, muere la propia identidad, de tal forma que protegiendo todas esas realidades se protege también la propia sociedad. En ese marco, yo diría que sí hay una similitud entre África y la Grecia antigua. Pero, dicho esto, hay que decir que la particularidad que tiene el socialismo africano o la organización primitiva, social, si se puede decir así, en las comunidades africanas, es que hay una especie de solidaridad y además hay la idea de comunidad en el sentido de que la comunidad y la solidaridad son lo que marcan el ethos o el carácter de esas comunidades. Por ejemplo, nosotros en filosofía tenemos, cuando estamos haciendo esa especie de diferenciación entre ética y moral, que muchas veces se mezclan como conceptos iguales, yo digo que no, son conceptos diferentes, porque hasta el ladrón puede tener su propia moral. La moral es una conducta o unas normas que tiene cada comunidad y varían en función de comunidades, varían en función de intereses. En cambio, la ética es un derecho, es una normativa que podemos universalizar, que podemos decir que es universal, que podemos encontrar en casi todas las comunidades, sin importar que sean chinas, asiáticas, africanas, etc. Es un bien que todo ser hombre puede identificarse. En cambio, la moral es una cosa que define cada comunidad. De tal forma que, en relación a lo que estamos hablando, aquí hay que decir que el socialismo africano se construye desde la idea de solidaridad y desde la idea de la propia comunidad. La comunidad es lo que teje el propio núcleo. Y esa comunidad se construye a la vez en función de la solidaridad, porque el hombre, a pesar de que en las tradiciones africanas los sexos o los grupos, cada grupo tenía su propio oficio local, el alfarero, el artesano, el albañil, cada cual sabía cuál era su oficio, eso no quitaba de que estaban en unión, estaban siempre en correlación, trabajando por el bien común, en ese sentido. Hablemos sobre por qué el socialismo, marxismo, no se vivió en la misma manera en África que en Europa. Primero, podemos hablar de muchos factores, pero yo no quiero alargar, simplemente para nombrar dos factores. Uno tiene que ver con el contexto religioso y otro tiene que ver con el contexto sociopolítico. Como dije al inicio, el nacimiento de la revolución industrial o el nacimiento mismo del socialismo en Europa lo trajo la revolución industrial. Ese es ya paso de una economía primaria a pasar a una economía terciaria, secundaria, que es la transformación a través de las industrias. África no tuvo ese proceso, porque África, hasta la llegada de la época colonial, no tuvimos una época de industrialización tan potente como lo hubo en Inglaterra en la época en el siglo XVIII y XIX, sino que es ahora que estamos empezando a generar una especie de tecnificación tan interesante. En ese marco histórico es cuando nació el socialismo, para luchar contra el capital, para luchar contra el burgués, para luchar contra la dominación que se estaba haciendo a los trabajadores. Eso no lo tuvimos en el contexto africano mucho antes de la llegada de los europeos. Además, existe otro fenómeno porque no se puede identificar el socialismo europeo con el socialismo africano en la idea de la religiosidad. En el continente europeo, pensadores que han formulado la idea de socialismo, marxismo, por ejemplo, el propio Marx niega la idea de religión, o los pensadores materialistas niegan la idea de la religiosidad. Por lo tanto, ellos tienden a separar la religiosidad con la actividad social, con la actividad pública, de tal forma que ahí no hay nada como una unión entre religiosidad y política, religiosidad y moral, etc. En cambio, en las comunidades africanas no hay esa ruptura, no hay esa juxtaposición, no hay esa dicotomía. Todo va en conjunto. La organización social se hace en torno a la economía, se hace en torno a la política, se hace en torno a la religión, se hace en torno a los cultos, a los ancestros, de tal forma que Maestro, no puedes llegar y decir... O sea que se puede ser creyente o marxista al mismo tiempo. Sí, si se analiza desde el contexto africano, sí. Uno puede ser musulmán, ser cristiano y ser socialista. Por ejemplo, os puedo nombrar aquí dos pensadores interesantes, como puede ser Julius Nyerere y el propio Leopold Sédar Senghor. Eran dos pensadores panafricanistas, intelectuales que se habían formado en los países, pero que además
eran fervientes católicos. Ellos defendían un tipo de socialismo típicamente diferente a como se estaba planteando en el continente europeo. Por ejemplo, mientras que en Europa los socialistas negaban cualquier tipo de relación con la iglesia porque pensaban que la iglesia, el capital y el burgués eran igual, eran la misma porque dominaban y cosificaban contra el pueblo trabajador. En cambio, en el continente africano, estos pensadores dicen que no. Nosotros en África desarrollamos un socialismo típicamente diferente. Por ejemplo, en el caso de Julius Nyerere, él en Tanzania, como el primer presidente de Tanzania, el padre de la nación de Tanzania, él desarrolló una especie de socialismo que es Ujamaa. ¿Qué quiere decir ese concepto? Que es de Swahili, quiere decir familyhood, si se puede explicar así en el sentido en inglés, familyhood, que es, vamos a crear una especie de mecanismos donde lo que se va a garantizar es el bienestar de la comunidad, es el disfrute o el progreso de la propia comunidad. Son las propias comunidades los que se van a autogobernar, los que se van a autogestionar, siempre partiendo de sus propios intereses, partiendo de sus propias necesidades. Por ejemplo, en ese marco, Nyerere puso el foco o lo importante de la sociedad socialista en Tanzania en el valor de la educación y el valor de la maestro, aclaremos el vínculo entre el panafricanismo y el socialismo. Se puede decir que hay un vínculo en algún contexto, pero también no se puede decir que panafricanismo es socialismo, no. Hay que siempre contextualizar. El vínculo que tiene panafricanismo con socialismo hay que verlo en el contexto de las luchas por las independencias. Porque durante mucho tiempo, sobre todo mucho antes de las dos guerras, el discurso que había en Europa y en los grandes territorios que se habían colonizado, por ejemplo por Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, lo que primaba era que el africano era un ser infantil. El africano no se podía gobernar. Por lo tanto, tenía que seguir dependiendo de la visión que le estaba marcando el hombre europeo. Tenía que seguir dependiendo de las orientaciones que le estaba marcando las administraciones coloniales. Una vez que ya los africanos participaron en la lucha, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y vieron las barbaridades que estaban pasando entre alemanes, franceses, ingleses, matándose entre ellos, ya cayó el mito de ver al hombre europeo como un hombre superior. Cayó ya ese mito de querer adorar al hombre europeo. Y la inferioridad del hombre africano se dejó de lado. En ese marco, los pensadores africanos, panafricanistas, que valoraban la cultura africana de nuevo, dijeron, vamos a regresar a las ideas marxistas, a las ideas socialistas, para luchar por nuestra independencia, por nuestra soberanía. Es en ese marco, en ese contexto histórico, en el que podemos relacionar socialismo, marxismo con panafricanismo. Pero decir que socialismo es igual a marxismo, panafricanismo es una falacia, eso no tiene nada que ver. Siempre hay que contextualizar el marco histórico. Por ejemplo, en los años 60, en las universidades africanas, los jóvenes, en la mayoría, eran trotskistas, leninistas, marxistas, etc. Pero eso no quita que seguían siendo musulmanes, que seguían siendo cristianos, que seguían siendo animistas. Pero su adhesión o su aceptación de las ideas materialistas, marxismo, socialismo, era porque querían ir en contra del discurso colonial, querían ir en contra del discurso de las administraciones coloniales. Por eso hay que analizar siempre el contexto histórico. Maestro, en la práctica del socialismo, del marxismo, no se ha vinculado los derechos negros. Cuéntenos de esto. Sobre eso también es muy interesante. Por ejemplo, aquí podemos hablar sobre un autor que a mí personalmente me gusta, que es Aimé Césaire. Aimé Césaire fue un político que nació en la Martinica, un territorio que pertenece a Francia. Fue un político, un diputado en la Asamblea Francesa. Nació en Martinica y hizo sus cursos académicos en Francia, igual forma que lo habían hecho Leopold Sédar Senghor y los grandes intelectuales de los años 30 y 40 en la Francia de esa época. Aimé Césaire se unió en el Partido Comunista Francés, porque en esa época era la tendencia. Los estudiantes africanos, en su mayoría, si no eran de la izquierda, eran más o menos muy radicales con el sistema colonial. En ese contexto, Senghor, Damas y todos se unieron al Partido Colonial, al Partido Comunista Francés. Pero ¿qué pasa? Césaire y los demás intelectuales de la época pensaron que el Partido Comunista Francés, o incluso el Partido Comunista, socialista que había en Europa en esa época, no estaba defendiendo los intereses de los pueblos que estaban subjugados, de los pueblos africanos bajo el dominio colonial. Además, lo que llegó a crear esa ruptura, esa fisura entre el comunismo y las comunidades africanas
vino con el informe que se hizo, se redactó sobre las violencias que se estaban ejerciendo el leninismo, el comunismo en la URSS, en la Unión Soviética en esa época. MSZ, tras leer ese informe que se había hecho sobre las barbaridades que se estaban cometiendo, violaciones, encarcelamiento, matanzas, etcétera, etcétera, esperaba de parte de los comunistas franceses por lo menos hacer mea culpa, una especie de autorreconocimiento de los errores y pasar página. Pero se dio cuenta de que el comunismo francés adoptó la estrategia del silencio y no reconocer nada. Además, Césaire se dio cuenta de que mientras que los africanos o los países del sur estaban luchando para liberarse de la administración colonial francesa, el Partido Comunista francés o los partidos comunistas en Europa seguían apoyando las políticas coloniales, las políticas de opresión que generaban sus administraciones, sus gobiernos. De tal forma que Senghor, en 1959, si no recuerdo mal, escribió una carta al presidente del Partido Comunista francés, Maurice, y mandó su carta de dimisión. Y eso fue un choque en toda Francia. Las personas estaban hablando de ese problema. De tal forma que, para Senghor, gran parte de los intelectuales de la época pensaron que el socialismo en Europa no estaba defendiendo los intereses de los africanos. Además, eran dos formas de percibir el socialismo típicamente diferentes. Como aquí os he dicho, mientras que en Europa el socialismo tendía a defender los intereses de la clase trabajadora, ir en contra de la Iglesia Católica, ir en contra del poder, aún así seguían pensando, algunos de ellos seguían pensando que el hombre africano es un hombre inferior, el hombre africano tiene que seguir bajo el yugo de la administración colonial. De tal forma que los intelectuales africanos que habían compartido las mismas escuelas, los mismos espacios de reflexión intelectual, no podían ya aceptar ese tipo de discurso. Y empezaron las primeras fricciones, las primeras rupturas entre los pensadores, los socialistas europeos y los socialistas africanos. Por ejemplo, ahí podemos ir incluso más allá. Pensadores como Kwame Nkrumah, que es un padre del panafricanismo en África, muy interesante. Kwame Nkrumah, cuando plantea el socialismo en África, no lo está planteando como lo plantean en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos, sino que le estaba planteando desde las propias realidades africanas, las formas de organización social que tenían los propios africanos. Pero dicho eso, también podemos decir que el socialismo africano tampoco supo seducir a la población local, tampoco supo resolver los propios problemas que tenían los continentes africanos, porque después de las independencias había muchas expectativas. Sobre todo los jóvenes universitarios pensaron que ya eso iba a ser una especie de autonomía. Vamos a tener nuestra independencia, vamos a ir hacia el progreso, porque eso era el discurso, esa era la promesa que habían dado los padres durante la época de la independencia. ¿Qué pasa? Por la tendencia ideológica que hubo, unos ponen contextual diciendo que no es por las consecuencias de la Guerra Fría, no permitieron a los padres trabajar bien, porque había dos bloques, cada bloque estaba luchando con el otro. Yo aquí no voy a entrar en ese debate, pero por lo menos puedo decir que en cierta manera los padres de las independencias no realizaron bien su trabajo, decepcionaron, porque utilizaron el socialismo para crear una especie de control absoluto del Estado, porque en la mayoría de los países en esa época lo que había era una especie de partido único. No había un aire donde podemos hablar de libertad de expresión, multipartidismo, no, sino que en muchas partes, incluso en pensadores que no podemos sospechar como dictadores, como pueden ser Leopold Sédar Senghor, casi 20 años en Senegal, él no permitió una especie de multipartidismo. Lo que había era una tendencia única, un socialismo. De tal forma que eso llevó al Estado de no crear un espacio para desarrollar una economía, porque lo que hizo el socialismo era intentar controlar todas las estructuras sociales. La economía no depende así, la economía necesita un espacio libre, necesita libertad para poder crearse. Por eso y otros motivos podemos decir que los padres africanos que habían teorizado el socialismo fracasaron, el socialismo en África fracasó. Yo por lo menos esa es la postura que defiendo, que el socialismo no logró crear expectativas, no logró romper con una dinámica de muchas tensiones y de injusticia. Hoy lo que vemos en África, desde los años 60 hasta nuestros días, es una especie de enfermedad crónica, como una persona mayor que ya le duele cada parte del cuerpo y no es capaz de salir de esa dinámica. Según su visión, ¿qué modelo político se debe aplicar para África? Es muy complejo. Yo aquí no me voy a presentar como un gurú, porque muchas veces la gente se presenta como profetas. Yo puedo salvar a África. Yo digo que no, nadie puede salvar a África, son los propios africanos los que pueden salvar, si quieren.
incluso los países del sur, si quieren, se pueden salvar, pero no creo en esa especie de mesianismo de decir, yo tengo las ideas mágicas, puedo salvar. No, no estoy de acuerdo. Lo que creo es que África, hasta el día de hoy, nuestros dirigentes han seguido copiando el modelo occidental. Un modelo liberal, un modelo que por lo menos no tiene en cuenta las realidades locales que tenemos, las aspiraciones de las poblaciones locales. De tal manera que hoy muchos están hablando de la idea de pensar un modelo propio específicamente africano, un modelo partiendo de las realidades africanas, la sociología africana, la religión africana, las instituciones locales de organización social, etcétera, etcétera. Yo creo que, por lo menos por lo que ha dicho Kelvin Sarr, que es un pensador senegalés, que es la idea de la afrotropía, que es que África no tiene que competir con nadie, sino que tiene que ir a su propio ritmo, a su propio tiempo, construyendo sus políticas, sus mecanismos, en función de sus necesidades y en función de sus realidades. Creo que es una teoría válida, es un paradigma que podemos aplicar, que es válido, pero más allá de si hay que construir un modelo propio o no, yo creo que lo más urgente que necesitamos los africanos, y siempre lo voy a repetir, es la educación, porque puedes construir cualquier tipo de modelo sociológico, económico, antropológico. Si la población no capta por qué tiene que salir de esa situación, por qué tiene que avanzar, no vale la pena seguir construyendo eso, porque solamente por presión académica, solamente por orientación, etc. Lo que pasa es maestro, que la población apropie esos maestro, discúlpeme, pero ¿qué clase de educación está hablando? Porque la educación también es una herramienta muy fundamental de poder. No, aquí cuando digo de educación no estoy hablando de que el sistema educativo donde tú vas desde primaria hasta universidad, terminas y ya te conviertes en un trabajador más, en una máquina sí. más del sistema. No estoy hablando de sí, pero ese sistema es una herramienta de poder, ¿sí? Sí, la educación es poder, pero también puede ser cosificación. Todo depende del contexto. Pero yo estoy hablando de educar aquí, no como hoy que tenemos el sistema educativo. Yo soy muy crítico con el sistema educativo que tenemos, porque creo que es un sistema que se ha copiado del modelo occidental para perpetuar una clase élite, una clase minoría, para seguir ahí copiándose de los intereses y dejar la población en un rincón, en las periferias. No estoy hablando de ese tipo de educación, sino que cuando hablo de educación aquí, estoy hablando de potenciar las cualidades, los aspectos positivos que tiene cada ser individual. Por ejemplo, en nuestros países podemos mirar qué necesitamos para salir de la miseria. Tenemos que potenciar el sistema sanitario, el sistema educativo, tenemos que potenciar la agricultura, el sector de las infraestructuras, etc. No tenemos que ir al Banco Mundial o FMI para que nos dicten qué modelos tenemos que hacer. Nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar. Vale, nosotros, este es el problema que tenemos, ese es el mecanismo que podemos aplicar para que se ajuste a nuestras realidades. Por eso digo, educar siempre tomando en cuenta las realidades locales, nuestras aspiraciones y nuestros proyectos que queremos y hacia dónde queremos llegar en ese contexto. Pero decir que podemos salvar a África, no estoy de acuerdo, sino que son los propios africanos los que tienen que sentarse, reflexionar qué quieren. Por ejemplo, China. Hoy todo el mundo puede criticar a China, de un país comunista, dictador, tirano, etcétera, etcétera, pero China se dio cuenta de que de seguir así simplemente con el modelo socialista, con el modelo comunista, iba a seguir en la pobreza. Y luego hizo una reforma, una transformación totalmente radical. A pesar de que su modelo no es ventajoso para el medio ambiente, porque eso significa más consumo, más destrucción, por lo menos si lo miramos en términos de índice de desarrollo humano, China en menos de 50 años ha logrado sacar a gran parte de su población de la pobreza. Y geoestratégicamente ha posicionado a sus empresas en casi todos los rincones del mundo. Y China está teniendo una influencia tan importante a nivel global sin hacer mucho ruido, sin hacer mucha propaganda, sin hacer mucha demagogia, sino que utilizando el pragmatismo. ¿Por qué nosotros, los países del sur, los países africanos, los pueblos negros, no podemos aplicar un método que es nuestro, que es propio, que también podemos aplicar al resto de los otros territorios? Creo que se puede hacer, pero para hacerlo tenemos que regresar también a lo que yo digo, la educación. El sistema educativo se tiene que repensar. Sí. Maestro, ¿tiene sentido la lucha popular hoy en África? Yo diría que incluso a nivel global tenemos que plantearnos si la lucha de las clases obreras sigue teniendo sentido o no tiene sentido. Como dije al principio, aquí no quiero una especie de equivocación, porque muchas veces cuando haces una especie de análisis fría, con la cabeza fría,
las personas tienden ahí con las emociones. No, yo soy socialista, por lo tanto todo lo que me dices no vale. No estoy hablando de eso. Sí. Yo creo que hay que decir que las luchas siguen teniendo su sentido. ¿Por qué digo eso? Porque el propio modelo que tenemos de Estado, el propio modelo que tenemos como modelo que tiene que garantizar el bienestar colectivo ha fallado. El modelo no funciona. Hay que mirar, por ejemplo, cómo las empresas lo que están haciendo hoy. Una empresa que sale de China, que sale de Francia, de Estados Unidos, va a un país como Colombia, como Venezuela, como Senegal, como Mali, etc. Como ahí el sistema judicial es débil, el Estado es débil, las instituciones son débiles, abusa del sistema y maltrata a los trabajadores. Los trabajadores se quedan como simples instrumentos que pueden echar y salir y sacar cuando les da la gana. No les den, ¿cómo se llama?, las ventajas que deben de recibir para garantizar sus derechos, para garantizar sus libertades. Pero eso es porque existe el cómplice de las administraciones locales, existe el cómplice de ministros, de presidentes, etc., que permitan que esas nuevas empresas puedan seguir explotando a la población. ¿Puede sonar a populismo? No. Pero yo creo que cualquier trabajador, cualquier ser humano que esté trabajando merece que se garanticen sus derechos más básicos, sus derechos fundamentales, tanto a nivel económico, a nivel político, a nivel sanitario. Es lo fundamental, porque construir o participar en la economía no es solamente que estás creando riqueza, sino que estás creando una sociedad. Porque una sociedad no es solamente consumo, una sociedad es moral, una sociedad es ética, una sociedad es bienestar, una sociedad es consumo, una sociedad es capacidad de detenerse incluso de pensar sobre sus propias aspiraciones. Mientras que no tienes todo eso, tú ya no estás en una sociedad, estás como una especie de cárcel, o estás como una especie en la cueva platónica donde te están manipulando, tú no ves lo que hay más allá de la realidad. De tal forma que yo pienso que siguen existiendo motivos por los cuales podemos justificar las luchas sociales. Eso sí, hay que decir que si la lucha social lo están utilizando los políticos ya como instrumento de demagogia, como instrumento de populismo, ahí tenemos la tendencia. Durante todo su mandato aprovechó de esa fibra, el desencanto que tuvo la población americana para posicionar una comunidad frente a otra comunidad. Si se hace en ese marco, que es los políticos o ciertos dirigentes manipulando la fibra sentimental de los trabajadores, no estoy de acuerdo. Pero si se hace solamente para garantizar la dignidad, los derechos fundamentales de los trabajadores, yo estoy a favor y sigo pensando que puede tener su validez seguir luchando por sus derechos. ¿Qué opinión tiene usted de una unión socialista de países africanos? Francamente no va a funcionar, porque eso podía funcionar en los años 60, en un marco, en un contexto donde ya los países recién estaban entrando hacia las independencias, y la mayoría de los padres de las independencias desarrollaban una especie de teoría comunista o socialista. En ese marco podía funcionar. De hecho, el fin por el cual se intentó desarrollar la Unión Africana, Organización de la Unión Africana en esa época, también tuvo sus bases de las ideas socialistas, que es: vamos a luchar por la autoindependencia, por el fin del colonialismo, por el fin de las explotaciones. En ese marco histórico, sí, creo que tendría ese sentido. Pero hoy, en un contexto global donde lo que prima es la economía liberal, todas las instituciones internacionales, sobre todo los países que tienen que depender de los bancos exteriores, de las instituciones exteriores, etc., para desarrollarse, incluso la propia Naciones Unidas, con sus objetivos de desarrollo sostenible, ahí no está tomando en cuenta las bases del socialismo, sino son ideas que se construyen desde el modelo económico liberal. De tal forma que cualquier país hoy, sea Colombia o donde sea, que quiere implementar una política típicamente social que rompe con el con el liberalismo, no vas a ir. Mira lo que pasa en Venezuela, mira en otros muchos países. Cada vez que un presidente dice: yo voy a crear un modelo alternativo diferente, te han atacado, te han mandado tropas americanas, tropas de la OTAN, etc., de tal forma que no puede ser. ¿Qué podemos hacer frente a eso? De nuevo, sentarnos ya como federación, buscar formas de unidad, trabajar conjuntamente. Yo creo que los países hoy, cada cual no puede ir por su lado, porque si un país como Colombia, con pocos millones, un país como Venezuela con pocos millones, un país como Senegal con pocos millones, quiere enfrentarse a Estados Unidos
o quiere enfrentarse al bloque de la Unión Europea va a fracasar, porque tiene más peso, tiene más mecanismos para afectar la vida del consumidor. Pero si se unen como federalismos regionales, como federalismos a nivel continental, o buscar políticas incluso de hacer una especie de federalismo a nivel regional, que vamos a buscar una especie de institución, no ya para burocratizar, sino para acercar el poder al resto de la población, para legitimar el poder en nombre de la sociedad. Yo creo que ahí sería más interesante, porque si sumas todos esos potenciales que tienen recursos humanos, recursos naturales, etcétera, etcétera, pueden llegar a ser grandes potencias a nivel mundial. China lo está haciendo, los países que hoy llamamos BRICS lo están haciendo, se han dado cuenta de que por sí solos no pueden luchar contra el sistema internacional. Tienen que se forman y eso es ya la posibilidad de discusión. Rusia, Brasil, India, Sudáfrica, como único, están por lo menos intentando ofrecer una alternativa. A veces falla, a veces no funciona bien, pero es una iniciativa. En ese mismo contexto, China también está diciendo, no, el sistema internacional que se ha construido desde 45 hasta nuestros días no funciona porque simplemente defiende los intereses de la comunidad occidental. Sin cambio, nosotros tenemos que buscar una nueva alternativa. Creo que también los países del sur tienen que caminar hacia esa dirección. No pueden ir separados por su lado. Tienen que formar grandes bloques a nivel militar, a nivel económico. Ya falta incluso a la hora de gestionar los proyectos, a una comunidad más potente, porque eso les va a permitir incluso tener una infraestructura más potente, tener una economía consolidada y capaz de producir y tener un mercado más allá. Porque hoy, si tú solo tienes los recursos y no eres capaz de ofrecerlo o no eres capaz de transformarlo para tu propio interés, no tiene sentido. Los que tienen recursos, los que tienen tecnología, van a venir y se van a acaparar de tus propios recursos. Pero un país por sí solo no puede, porque te vas a endeudar, vas a Banco Mundial, FMI o los propios bancos que te endeudan y luego vienen a tu país 40, 50 años y están explotando tus recursos. Mientras que ellos se enriquecen, tú sigues en la miseria. Pero si hay una especie de federalismo con instituciones que garanticen los derechos humanos, la transparencia, la democracia, etc., yo creo que hay mayores posibilidades de salir de la miseria, hay mayores posibilidades de salir de la pobreza. Se puede hacer. ¿Cómo debe ser la participación del pueblo negro en esos modelos políticos socialistas? Yo iría más allá incluso del modelo socialista. Yo iría en unos modelos pragmáticos, porque ya no me gusta cerrarme en una ideología, sino que ya me gusta abrirme a unos sistemas que en sí son pragmáticos o racionales, sí. Políticas que si lo aplicas sabes que te va a dar un resultado. Pero lo que yo le quiero es decir, yo soy socialista y todo lo que tiene que ser es repartir, pero si esa forma de repartir no es la adecuada, vas a seguir repartiendo y no vas a conseguir los resultados. De tal forma que, incluso de igual manera, yo creo que los pueblos negros, nosotros los africanos, los afrodescendientes, tenemos que ir a conquistar el poder, no tenemos que tener miedo. Si hoy, por ejemplo, en países como Estados Unidos, los judíos tienen un peso fundamental en la marcha de la administración, no estoy diciendo que está bien o está mal, simplemente estoy diciendo que ellos como comunidad se organizan para defender sus intereses. Y a veces incluso influencian la administración americana a la hora de defender sus propios intereses. En Europa pasa igual. En Alemania los empresarios se reúnen, en Francia los multimillonarios se reúnen como bloques para defender sus intereses. Hoy nosotros también, los afrodescendientes, que sean los académicos, los empresarios o donde sea, tenemos que pensar que tenemos las capacidades, tenemos los instrumentos y los mecanismos también para hacer lo mismo. Para ello tenemos que ir a conquistar el poder. El poder no nos lo van a regalar. Tenemos que ir calle por calle, comunidad por comunidad, sensibilizar a nuestras comunidades, decirles que ya basta de 400 años de cosificación, basta de 400 años de esclavitud. Hoy la esclavitud no es que te amarren tus piernas o te amarren tus brazos como hacían en tiempo atrás, sino que la esclavitud hoy es institucional, es estructural. ¿Qué es? Vamos a crear unos mecanismos o unas políticas donde esta comunidad no les vamos a dar acceso. Por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, la ghettoización, si se puede llamar así. Los negros, los afrodescendientes, les vamos a dejar en guetos, en espacios de pobreza, en espacios de dependencia, en espacios de miseria, para que sigan así pobres. Y van a seguir dependiendo de nosotros políticamente, económicamente, institucionalmente. Eso lo podemos romper. Pero para romperlo no basta solamente con tener empresas, con tener infraestructuras, basta también con conquistar el poder.
Porque si no conquistas el poder, no puedes implementar ningún tipo de decisión. De ahí yo invito a todos los africanos, sobre todo los jóvenes, de implicarse en la decisión, en las esferas de toma de decisión. Porque si ocupamos esos espacios, vamos a cambiar el discurso, vamos a cambiar las metodologías, incluso vamos a animar a más jóvenes a querer venir. Y eso nos va a favorecer. Vamos a cambiar todo el sistema que está en contra de los pueblos africanos. Yo personalmente no digo que vaya a ser, pero como intelectual, mi compromiso con la política es cuando veo algo que creo que va a perjudicar, es denunciar. Esa es la postura que tiene que ser un intelectual africano. Dice, vale, esta cosa que está haciendo un gobierno, está haciendo un partido político, está haciendo una institución, perjudica los intereses de mi comunidad, salgo y lo denuncio, con todas las consecuencias. Pero si yo digo, no, voy a tener miedo, me van a echar de mi trabajo, esto, lo otro, y eso es lo que va a permitir que perpetúe el sistema. Pero tenemos que empezar a decir basta, tenemos que empezar a golpear la mesa, tenemos que hablar para que escuchen nuestra voz, porque si no lo hacemos, 400 años más van a seguir, vamos a seguir en la pobreza, en la miseria, etc. Y eso no puede continuar. Así es, maestro. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. No. Maestro, nosotros, los negros, debemos de tener un propio partido político con nuestras propias ideologías, valga la redundancia. Es que de cierta manera yo soy más o menos universalista no ya como lo plantean los europeos, que decir, esta es la única verdad, esa es la única realidad y lo aplicamos a todo el mundo. No, yo ese tipo de universalismo lo niego y lo rechazo. Cuando digo soy universalista en el sentido de que aplico la ética kantiana, que es, veo la condición humana en cada ser humano, sin importar que sea blanco, chino, etc. Pero aquí también aplico lo que se llama la real política. Lo que me has preguntado, aplico lo que se llama la real política, que es la postura que tú tienes que adoptar cuando te lo pide la propia situación, cuando te lo pide la propia circunstancia. Con respecto a nosotros como afrodescendientes, en los países en los que vivimos, por ejemplo, Colombia, España, donde somos la minoría, no tenemos una representación tan importante en el parlamento, en las universidades, en el sector del negocio, etc. A lo mejor sí podemos ir a decir, vale, ¿por qué no formar nuestros propios partidos? ¿Por qué no formar nuestras propias empresas? ¿Por qué no formar nuestras propias escuelas, etcétera, etcétera? Como esta gente, estas personas no nos dan las posibilidades de acceder, formamos lo nuestro, creamos lo nuestro. Eso nos puede ayudar. Eso lo han hecho los afroamericanos en Estados Unidos. Cuando se dieron cuenta de que el racismo, la segregación, y la policía ir en contra de ellos, la falta de oportunidades, dijeron, vamos a construir nuestras propias instituciones, nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros comercios, etc. Y eso ha permitido potenciar una comunidad negra afroamericana ya muy potente económicamente, culturalmente, incluso reivindicando la historia afroamericana, el valor de la historia africana en Estados Unidos. ¿Se puede aplicar en países como España? No lo creo, porque es un sistema ya cerrado, es un sistema patriarcal, es un sistema retrogrado. ¿Se puede aplicar en Colombia? A lo mejor es posible, porque hay una comunidad africana más asentada, que sabe lo que quiere y está luchando por eso. Pero el miedo que tengo frente a ese tipo de decir, vamos a construir lo nuestro, es que nos quedamos en un discurso ya de separación, de guetos, de odio entre comunidades. Y eso puede crear tensiones, como lo que va a pasar en Irlanda, entre los protestantes y los católicos durante mucho tiempo, enfrentándose cada cual en su barrio y no te atreverás a ir al otro espacio. Eso puede llegar a ser el peligro. Pero si lo construimos, y si vamos a construir los partidos, estos comercios, estoy a favor, tenemos que hacerlo. Pero si el fin es para segregarnos en dos comunidades como una especie de apartheid, como lo que ha pasado en Sudáfrica, no estoy de acuerdo, porque vivimos en un contexto ya global, vivimos en un mundo donde tenemos que hablar, todas las comunidades tenemos que dialogar, tenemos que compartir. En ese contexto sí, pero en otro contexto de separación no estoy de acuerdo. Maestro, desde una perspectiva marxista, desde el fetiche de la mercancía, ¿cuál es el valor agregado de África? Estás hablando sobre, por ejemplo, la importancia que tienen los recursos humanos a la hora de construir la economía global. África es fundamental. Es que muchas veces lo que pasa es que en Europa la gente no lo sabe. Yo me acuerdo cuando estuve en Oviedo como joven estudiante, me invitaron a un debate ahí que organizó Cáritas, y había una señora
hablando sobre África. Muchas veces hablan desde la ignorancia, porque no saben. Todo es pobreza, todo es miseria, todo es tal y cual. Y yo no dije nada, le dejé de terminar de hablar. Dije, señora, usted cada vez que va al supermercado a comprar, vuelve a casa con muchas bolsas llenas. Pero yo le quiero preguntar, la próxima vez que vas a hacer la compra, cógete la lista y de todas las cosas que has comprado, pregúntate, ¿cuántas de estas cosas se han fabricado en España? ¿Cuántos de estos productos que estás consumiendo se han fabricado en España? ¿Y cómo se han fabricado? Pregúntate esas preguntas fundamentales. Si logras hacer esas preguntas fundamentales, esas reflexiones, te vas a dar cuenta de que la pobreza que hay en los países del sur es para alimentar tu satisfacción, es para darte este gozo, para que tú puedas ir al supermercado, coger y ir sin ningún problema. Porque gran parte de los recursos que se consumen en Europa, en los supermercados, el petróleo, etcétera, no vienen de Europa, porque Europa no tiene los recursos, el mundo occidental no tiene los recursos. Lo único que tienen es la tecnología para transformar, para manufacturar. Y saben que si los países del sur logran tener la misma tecnología como lo tienen ellos, van a ir a la pobreza. Porque, ¿qué significa eso? En vez de ya demandar tus recursos para que lo produce Europa y te lo vuelva a vender por un precio doble o triple, tú lo fabricas, produces empleo, produces plus valor y luego lo vas a vender a Europa y Europa te da más recursos y eso te va a permitir salir de la miseria y potenciar tu economía. Como los países occidentales, sobre todo Francia, que ya sigue afincado ahí en sus anteriores colonias, porque se sabe que si esos países logran su independencia total, caen en la miseria absoluta, siguen construyendo mecanismos, siguen construyendo políticas de France-Afrique, de cosificación, de manipulación, para que podamos seguir ahí en la miseria. Y no nos permite industrializarnos, no nos permite crear una tecnología, no nos permite crear unas instituciones capaces de potenciar a nuestros jóvenes para salir de la miseria. Pero ahora sí, yo creo que los dirigentes tenemos que ser muy exigentes con ellos. Tenemos que decirles, basta ya de 60 años de pobreza, de 400 años de esclavitud. Tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos naturales, lo único que falta es la voluntad. Europa no puede llegar y decir, voy a matar a toda la población del sur. Un dirigente tiene que levantarse un día y poner el ejemplo y todo el resto lo va a seguir. Lo que se llama leadership en inglés. Tenemos todo, lo que falta es alguien que va a decir, en una situación de progreso, de mejoría, fin de la pobreza, fin de las enfermedades, fin del SIDA, etc. Y eso tú te determinas a luchar por eso. Eso es lo que se tiene que construir. Hay muy pocos en el continente africano, hay muy pocos en el continente, en los países del sur, porque muchas veces lo que pasa es que la mayoría de esos dirigentes que tenemos están formados en Europa, están muy acomplejados, incluso para reivindicar su propia cultura africana, les da vergüenza, por lo tanto ellos piensan que el momento que tú estudias en Europa, tienes que ser más occidental que el propio occidental y abandonas tus culturas africanas. De tal forma que cuando vuelves a sus países de origen, ocupas un puesto, tú ya no estás pensando en cómo defender los intereses de tu país, sino que estás pensando en cómo defender los intereses del occidental para que te sigan dando privilegio, para que te sigan viendo como el pueblo, para que te sigan dando más favores. Y los que dicen que no, los que aman a sus países, los que aman a sus comunidades, son los que diabolizan a través de los medios de comunicación, son los que matan, son los que asesinan, son los que persiguen los servicios secretos occidentales, como han intentado en muchos territorios. Pero no hay que perder la esperanza, hay que tener fe de que algún día vamos a tener que van a ir hacia esto. Por ejemplo, el presidente de Ruanda, por Kagame. Unos dirán, no, es un tirano, otros dicen que no, etc. Yo no voy a entrar a calificarla, pero por lo menos hablando desde una perspectiva muy de búsqueda del bienestar colectivo, creo que Paul Kagame es un líder, creo que Paul Kagame es un referente, porque por lo menos él no escucha lo que dicen los occidentales, mira los intereses de su propio territorio, mira los intereses de Ruanda, un país que hace 20, 30 años atrás estamos sufriendo el genocidio a punto de terminar como sociedad, hoy se está posicionando como un modelo económico, como un modelo de desarrollo, como un modelo de democracia, como un modelo de progreso económico. Y eso, ¿cómo se ha conseguido? A través de un líder que tiene visión. En un momento determinado dice, yo ya no sigo los intereses europeos, voy a seguir los intereses que necesita mi público, mi sociedad, los intereses que necesita mi sociedad. Y si haces eso, toda la población te acompaña, porque la población no es que no quiere, lo que necesita es ver a un dirigente que está trabajando para acompañar. Pero lastimosamente, desgraciadamente, los tipos de dirigentes que tenemos son unos corruptos, son unos sinvergüenzas y quieren seguir ahí robando los recursos y llevando al exterior, y mientras que su población sigue en la miseria absoluta.
Maestro, para nadie es un secreto que una de las riquezas que tiene África es la agricultura, sus tierras fértiles. Es, es mejor explotar esta agricultura o pasarnos a la industrialización. Mira, la industrialización no se puede hacer sin la agricultura, van de la mano. Si hoy Europa tiene una tecnología, o incluso la revolución industrial, es gracias a la agricultura, porque la agricultura es el culmen, el sostén de toda la sociedad. Cualquier desarrollo se hace en base a la agricultura. Yo incluso diría, hay tres pilares fundamentales que necesita potenciar cualquier sociedad si quiere salir de la miseria: la sanidad, la educación y la agricultura. Pero la agricultura es fundamental porque tú estás garantizando tu seguridad alimentaria, estás garantizando tu subsistencia, estás garantizando tu continuidad como especie, tu continuidad como comunidad. De tal manera que la pregunta que planteas es interesante. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, desde hace ya unas décadas, el modelo que nos están imponiendo desde el mundo occidental, sobre todo las instituciones del Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, etc., llegan y te dicen: no, tú tienes que privatizar tu sector agrícola, que vengan inversores extranjeros, acaparamos las tierras y lo damos a los inversores. Ellos cultivan, en vez de transformarlo localmente, en vez de alimentar a la población, lo llevan al exterior, lo venden ahí, y tú quedas en la miseria. África, o los países del sur, como Latinoamérica, Colombia, Venezuela, etc., tiene tierras riquísimas, muy fértiles. Pero ¿qué pasa? La población todavía sigue teniendo problemas para acceder a la tierra, porque desde hace mucho tiempo el sistema que había colonial acaparaba la tierra, lo daba a unos pocos y la población quedaba sin sus tierras ancestrales. Y hasta el día de hoy se está lidiando con ese tipo de problemas. Por ejemplo, el presidente de Senegal, Macky Sall, hace unos años atrás dijo que gran parte de los problemas que resuelve, que tiene que lidiar cotidianamente, tiene que ver con la disputa por las tierras. Porque hoy las tierras en Occidente, las tierras en Asia, son tierras infértiles, son tierras que no sirven para la agricultura. Y como saben que las tierras que tenemos en África o gran parte de América Latina son tierras fértiles, productivas, dicen: vamos a ir a esos espacios, compramos las tierras, privatizamos, producimos y llevamos fuera. En cambio, se podría hacer, dice: vamos a potenciar nuestra agricultura local, vamos a potenciar nuestros agricultores, vamos a potenciar nuestro servicio primario y los productos que se producen aquí en el local, transformarlo. Una vez que se transforma, y luego coger esos productos para ir a vender al exterior. Eso, a través de esa transacción, el comercio internacional te genera más divisas. Tú ya has creado más empleos, has sacado a la gente de la pobreza y has potenciado a tu propia población porque ya tienen acceso a la tierra. Una vez que tienen acceso a la tierra, pueden producir. Y lo que producen les genera más riquezas, les genera más recursos y así salen de la miseria. Y además eso te permite crear una industria dinámica, te permite crear una especie de industrialización, porque mientras viene la agricultura, se produce más, se va a fabricar y se va a transformar la economía. Si tú industrializas, creas grandes megaciudades, grandes megapolis, y viene la infraestructura, viene toda la tecnología que tiene que apoyar. Por lo tanto, yo digo que cualquier sociedad que tiene que progresar, que quiere llegar hacia el desarrollo, tiene que empezar con la agricultura. La economía terciaria está bien, la informática, los bancos, los servicios, está bien, pero es una economía especulativa, es una economía que no produce una riqueza real. En cambio, la agricultura, el sector primario, si lo potencias, pesca, agricultura, horticultura, etcétera, estás creando una economía que puede durar a lo largo del tiempo. En cambio, si pones todo tu foco en la economía especulativa, llega la crisis y vamos todos al garete. Lo hemos vivido en los años 20, la crisis lo hemos vivido en los años 2007, 2008, crisis económica, y vamos a seguir viéndolo porque el sistema mundial, yo sigo pensando que no aprende de los eventos históricos. Cuando llegó el año 2007, la crisis global que hubo, dije: esta vez los líderes mundiales van a estar y van a sacar las conclusiones. El coronavirus, lo mismo, digo, esta vez van a aprender de las cosas que se tienen que aprender para transformar el sistema, sobre todo cómo tenemos que proteger nuestro planeta, reducir las emisiones y proteger el medio ambiente. Todavía no se ha hecho porque siguen ahí pensando que el modelo que se ha decidido es el modelo económico, destruir. Por lo tanto, me pregunto qué tipo de economía, qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y de seguir así, con esta dinámica de consumo, con esta dinámica de sobredestrucción, no solamente vamos a cargar el planeta, sino que nosotros mismos como civilización
económicos como humanos, nos vamos a cargar dentro del fondo. Maestro, para terminar, socialismo y medio ambiente. Socialismo y medio ambiente, ¿en qué sentido? Yo diría que hay una relación en cierta manera, en el sentido de que, por ejemplo, yo que trabajo sobre todo en medioambiental, si aplicamos el socialismo, aquí puedo utilizar el socialismo primario, que es el socialismo de decir, la búsqueda del bienestar colectivo, la organización a nivel comunitario, como diría Nyerere, Ujamaa, que es lo primario, la propia comunidad que autogestione sus propios bienes. Si eso ya se aplica como socialismo, yo creo que es un instrumento eficaz para luchar contra el cambio climático. Es un instrumento eficaz que puede ayudar a proteger el medio ambiente. Porque eso es un tipo de socialismo que no explota de una manera deshumana los recursos, no explota de una manera deshumana los bienes que tiene en su entorno, sino que lo hace de una manera equilibrada, de una manera racional y sostenible. En ese marco, podemos decir que sí está en acuerdo en correlación con los objetivos del desarrollo sostenible, porque los objetivos del desarrollo sostenible lo que dice es tenemos que crear mayor bienestar, tenemos que crear progreso, desarrollo para nuestras comunidades, sin por ello perjudicar el medio ambiente ni perjudicar los intereses de la siguiente generación. De tal manera que todo lo tenemos que hacer buscando el equilibrio. Eso va a ser difícil, porque nos han acostumbrado a un tipo de economía donde todo es llegar al exceso, donde es ir más allá de nuestros propios límites. Entonces tiene que ser consumo, destrucción. Si miramos anualmente la cantidad de recursos que se gastan, la cantidad de comida que se tira, la cantidad de basura que no se recicla, etcétera, etcétera, eso es insostenible. De seguir así 50, 100 años, nos vamos a cargar el planeta. Pero la relación entre socialismo y ecología aquí puede funcionar en el sentido de que se aplica el socialismo como estructura primaria. No estoy hablando de socialismo ya como base ideológica y política, sino socialismo como organización social, como las cooperativas, como las formas en las que las personas se reúnen para ver cómo pueden proteger su pozo, cómo pueden proteger sus ríos, cómo pueden proteger su bosque, etcétera, etcétera. En ese marco, sí, yo creo que el socialismo puede ser una teoría fundamental, una teoría interesante para proteger nuestro medio ambiente. Pero siendo un africano, siendo un humanista, yo voy a recomendar a los africanos por lo menos ya ver qué valor nos puede aportar el animismo africano. El animismo. No digo animismo como nos lo quieren presentar las religiones monoteístas, el cristianismo y el islam, como la práctica del satanismo, la práctica del diablo, etc. Sino el animismo como una especie de práctica ancestral, que es en cohabitación, una especie de equilibrio, una especie de reconocimiento mutuo entre el hombre y la naturaleza. Yo creo que a eso si lo aplicamos nosotros los afrodescendientes, podemos dar un ejemplo al mundo occidental de que, vale, se puede perseguir el progreso, se puede ser espiritual y a la vez vivir en un contexto sano, equilibrado y sin destruir. Maestro, terminemos con una reflexión para nuestro público. Pues la reflexión que me gustaría dar hoy tiene que ver con... Es que estos días hay muchos debates, he escuchado a mucha gente debatiendo sobre el problema de las vacunas, de que los países occidentales en su mayoría, porque históricamente había sido así, no se puede negar, cuando fabricaban las vacunas iban a los países pobres para experimentar ahí las vacunas antes de volver a llevar a Europa. Por eso, cuando empezó esta pandemia COVID-19, había ciertas voces en Occidente que hablaban de la idea de decir, cuando se hacen las primeras vacunas se tiene que llevar al continente africano para probarlo ahí, y eso generó una tensión. La gente dice que no, ¿cómo? ¿Por qué no aplicar las mismas pruebas primero en Occidente antes de venir a aplicarlo con nosotros? No somos animales de prueba, eso se ha hecho en muchos sitios. Con respecto al problema de las vacunas, a nivel global, los países del norte se están vacunando, o casi están vacunando toda su población a nivel local. En cambio, a nivel de los países del sur, seguimos sin ni siquiera llegar al 10% de las vacunas que necesitamos. Y seguimos reclamando, pidiendo limosnas a los países del norte para que nos den vacunas. Yo aquí puedo entender las críticas hacia los países occidentales. Y si son egoístas, no quieren ayudar a los países del sur. Porque de seguir con esa actitud egoísta, lo que va a hacer, mientras que en Europa se inmunizan, ya se protegen, y dejan a los países del sur pensando que así van a morir todos los países del sur, se equivocan, porque vivimos en una aldea global donde ya no hay fronteras físicas, la gente mueve, va y viene, y eso puede matar la economía durante una década, porque mientras haya pandemia, la economía va al garete, no hay sanidad, no hay estabilidad económica. Pero puedo entender la postura de decir, vamos a ser egoístas, vamos a protegernos ya como sociedad. Eso es un llamamiento a los dirigentes africanos
a los dirigentes de los países del sur. Tenemos que ya sentarnos y pensar cuáles son las prioridades, qué necesitamos de verdad. Las prioridades es ofrecer una sanidad de calidad, ofrecer una educación de calidad, ofrecer unos servicios básicos de calidad a nuestra población. Para que esto se haga, para que ya no estemos dependiendo de la OMS, Organismo Mundial de la Salud, o que nos dicten si esta vacuna está bien o no está bien. Tenemos que aprovechar de esta crisis, de esta pandemia, potenciar los médicos que tenemos, potenciar los investigadores que tenemos, potenciar los cerebros que tenemos para que sigan trabajando a favor de nuestras comunidades. Esto ha de ser un momento de antes y un después para decir, vale, después de COVID ya vamos a inyectar más recursos en la sanidad, más recursos en la investigación sanitaria, para que así, si vuelva a venir otra pandemia, no vamos a estar aquí dependiendo de Europa o de Estados Unidos, porque Europa, Estados Unidos no nos van a salvar. Aquí hoy día es el darwinismo social, cada quien que se salva quien puede, porque China ha logrado su propia vacuna, Rusia igual, etcétera, etcétera. Nosotros como comunidad africana tenemos que hacerlo, si no, de seguir dependiendo siempre, esperando que vengan las limosnas. No sé dónde vamos a llegar, pero el desarrollo no lo vamos a conseguir. Maestro Maurice Bona, muchas gracias por traernos este conocimiento tan importante a nuestra comunidad afro en general. Y nos vemos en otra oportunidad, en otro programa de su canal Afro. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, para charlar. Y gracias a ustedes, mi querido público, por estar pendiente siempre de esta programación. Chao, chao.